Amigos, bienvenidos a Ponte al Día. Vamos a hacer un repaso por las informaciones. Lirio Pérez y Gregorio Rojas listos para continuar con las informaciones. Comenzamos. La Sala Constitucional ratificó los criterios jurisprudenciales de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en relación con los parámetros jurídicos de la inmunidad parlamentaria y conforme a lo previsto en el artículo 200 de la Constitución, entre otras normas fundamentales. La Sala Constitucional del TSJ precisó que ningún ciudadano que esté siendo investigado por algún delito puede someterse a un proceso electoral y mucho menos valerse de la inmunidad parlamentaria para evadir la justicia. Esto haciendo referencia al caso de Renzo Prieto, Rosmite Mantilla y Gilberto Sojo, quienes resultaron electos diputados suplentes por las circunscripciones de los estados Táchira y Aragua y que actualmente permanecen privados de libertad por la presunta comisión de los delitos de incendio de edificios públicos y privados, intimidación pública, daños violentos, obstaculización de vías, instigación pública y asociación para delinquir. La Unión Europea y la Alta Representación para la Política Exterior de España no han nombrado aún al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero como representante para ser mediador del diálogo en Venezuela. La idea del nombramiento estuvo a cargo de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, quien se había reunido con el expresidente Zapatero en Bruselas el pasado 30 de junio. En el encuentro, el exmandatario español pidió que le concediera un respaldo institucional y allí se tanteó a varios gobiernos europeos la posibilidad de investir a Zapatero con la representación de toda la Unión Europea, para lo cual se necesita una decisión del Consejo. Por otro lado, los representantes de la oposición venezolana han dicho en varias oportunidades que no consideran a Zapatero como una figura neutral para servir de mediador. La canciller Delcy Rodríguez aseguró que la oposición venezolana mantiene estrechos vínculos con líderes de la Unión Europea para activar movimientos contra el gobierno venezolano. Según Rodríguez, hay un movimiento internacional que busca atacar al presidente Nicolás Maduro, por lo que sostuvo que el gran desafío es combatir a aquellos poderes que no atienden normas multilaterales y que actúan impunemente en todo el mundo. Sobre el traspaso de la presidencia pro tempore de Mercosur, reiteró que Venezuela debe asumirla porque así está establecido en los estatutos del bloque regional, por lo que acusó a su homólogo paraguayo, Eladio Loizaga, de inventar excusas nefastas sobre el por qué Venezuela no debería asumir este cargo. A juicio de la canciller, Paraguay ha copiado el comportamiento del secretario general de la OEA, Luis Almagro, al pretender desconocer las normas internacionales. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, criticó lo que calificó como ataques por motivos políticos en Venezuela. Esto lo hizo al referirse a una agresión denunciada por la oposición en el estado Cojedes. Almagro condenó a través de la red social Twitter los ataques por motivos políticos que a su criterio intentan sembrar el miedo y erosionar la democracia en nuestro país. La declaración se dio en respuesta a las informaciones de un supuesto episodio de acoso esta semana a diputados de la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática por parte de un grupo alineado con el gobierno en el estado Cojedes. Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional, Williams Dávila, denunció en las redes sociales que los individuos estaban armados y les impidieron abandonar el acto político en el que participaban. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que la misión Abastecimiento Soberano y Seguro garantiza la producción de alimentos en Venezuela. Luego de recorrer la planta productora El Tunal en el estado Lara, Padrino López indicó que han visitado más de 68 empresas públicas y privadas para obtener información que permita mejorar la distribución de alimentos. Resaltó que lo más importante es conversar sobre los precios de los productos para buscar un equilibrio que permita cubrir la demanda nacional. El ministro para la Defensa aseveró en relación a las nuevas autoridades de los 5 puertos más importantes del país que el tema de las importaciones hay que ir articulándola e insistió en que el objetivo del trabajo de la Unión Cívico-Militar es mejorar los procesos de distribución y abastecimiento de productos en todo el país. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, explicó que la alianza opositora deberá dialogar con la vista puesta en el alto mando militar ante el hecho de que el presidente Nicolás Maduro le otorgara, a su juicio, superpoderes al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Señaló que la oposición quiere dialogar, pero reiteró que hay que fortalecer la mediación con actores que brinden confianza al país. Sobre esto, insistió en que tiene que estar presente un representante de la Santa Sede y que el tema del referendo revocatorio no está sujeto a negociación. También mencionó a los presos políticos y el reconocimiento de la Asamblea Nacional como condiciones básicas. Finalmente indicó que el 26 de julio el Consejo Nacional Electoral debe anunciar la fecha de recolección del 20%. El vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz, dijo que en Venezuela hay un bachaqueo corporativo porque los insumos son desviados desde el puerto hasta distintos destinos.
Durante el Encuentro Nacional de Empresas Estratégicas y Socialistas, Isturiz sostuvo que la Fuerza Armada será quien controle esta situación porque tienen estrategia, táctica y visión, además de la preparación para combatir en una guerra no convencional, protegiendo así a los venezolanos. El vicepresidente explicó que el objetivo es controlar los productos que entran y se producen, además de acompañar los procesos distributivos y de almacenamiento para verificar que no haya ninguna irregularidad. El dirigente político Claudio Fermín afirmó que los venezolanos pueden dialogar y resolver sus problemas sin la ayuda de mandatarios de otros países. A mí me da vergüenza que un pueblo que se llame soberano tenga que buscar gente ajena, Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández, para que a ti y a mí nos diga, siéntense muchachos a hablar, qué vergüenza. Yo recomiendo que se tenga un poco de humildad y que nos veamos a la cara y hablemos entre nosotros. El ex candidato presidencial calificó como una falta de respeto la acción tomada por el Consejo Nacional Electoral de realizar un proceso de validación de firmas. Indicó que la oposición tuvo que aceptarlo para así continuar con el objetivo fundamental que es el referendo revocatorio. Ese revocatorio, el pueblo va a seguir presionando y va a seguir presionando contra una constitución que está llena de mentiras. Porque así como el artículo 72 establece el derecho a revocar un mal gobernante, que es este caso, si ya sabemos que tenemos un mal gobernante, ¿por qué tiene que durar 2 años y medio más? El artículo 233, en su último párrafo, así como el 72 dispone el revocatorio, el 233 lo niega. ¿Saben qué dice? Que si Maduro es revocado este año, fíjense el absurdo, él en vez de recibir una sanción política, él es quien decide el futuro inmediato de Venezuela, porque él es quien designa al vicepresidente que va a seguir a cargo. Bueno, entonces, ¿qué se le revocó si en sus manos sigue estando el futuro del país? El ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano, confirmó este domingo el fallecimiento de Aníbal Chávez, hermano del expresidente de la República, Hugo Chávez Frías. A principios de mes se conoció que el alcalde de Sabaneta, en el estado Barinas, desmejoró en su estado de salud por una infección estomacal. El domingo falleció por complicaciones en el Hospital Militar de Caracas a sus 60 años de edad. Se tiene previsto que las honras fúnebres se lleven a cabo en la Casa Cultural del Alba, ubicada en la capital del estado Barinas, frente a la Plaza Bolívar. Comisiones del gobierno nacional y regional se trasladaron a la residencia oficial de los padres de Aníbal Chávez, también hermano del actual gobernador de Barinas, Adán Chávez, para entregar el comunicado oficial del gobierno nacional y darles fortaleza por el lamentable hecho. El gobierno nacional autorizó por segundo día consecutivo el paso a Colombia desde el estado Táchira, a casi un año del cierre fronterizo. Según las estimaciones del vecino país, más de 35.000 venezolanos cruzaron la frontera el día de ayer para comprar víveres y medicamentos en Colombia tras la apertura por cerca de 12 horas de un paso entre las dos naciones. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la llegada de los venezolanos a Cúcuta fue ordenada y no se registró ninguna irregularidad. El día de hoy estará abierto el paso fronterizo desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente, por lo que Migración Colombia, el Ejército y la Policía Nacional fortalecerán y redoblarán los controles en la zona metropolitana para evitar alteraciones de orden público. El presidente de la República, Nicolás Maduro, lamentó la muerte de Aníbal Chávez, alcalde de Sabaneta, estado Barinas. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario nacional expresó sus condolencias a familiares y allegados del alcalde, quien a sus 60 años falleció debido a una desmejora en su estado de salud. De profesión maestro y con una militancia activa en el PSUV, Aníbal Chávez, quien era hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, fue electo en el año 2013 alcalde del municipio Alberto Albero Torrealba, donde ejerció como la primera autoridad de la jurisdicción. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, insistió en que la crisis que atraviesa Venezuela no es producto de una guerra económica, sino, a su juicio, de un modelo que acabó con la producción nacional. Capriles rechazó la tesis de que la crisis económica es consecuencia de falta de diálogo entre el gobierno y la oposición. A su juicio, el presidente Maduro llama a dialogar solo para ganar tiempo. Explicó que no hay ninguna razón para que no se ejecute el revocatorio este año. Indicó además que solo falta un paso para llegar al revocatorio, el cual consiste en la recolección del 20% de manifestaciones de voluntad de venezolanos. En concordancia, miles de personas se movilizaron el pasado sábado por las calles de Valencia, estado Carabobo, para acompañar al gobernador. Freddy Bernal, jefe del Comando Central de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, afirmó que con los CLAP y la gran misión de abastecimiento soberano, el gobierno seguirá garantizándole los alimentos a los venezolanos. Del 100% del dinero de los venezolanos que el Estado genera para importar o para producir, solo el 20% lo distribuye el Estado venezolano
y el 80% lo distribuye la empresa privada con profundas distorsiones. Para tratar de resolver esas profundas distorsiones, el presidente Nicolás Maduro ha lanzado una acción cívico-militar que es la gran misión de abastecimiento soberano, donde los CLAC son elementos clave de articulación abajo con el pueblo. El alimento es un derecho constitucional y nosotros, el presidente Nicolás Maduro, con este mecanismo, está logrando garantizar un derecho que esa derecha desde la Asamblea Nacional, en vez de aprobar los decretos de sección, en vez de apoyar al gobierno en esta dura batalla, lo que hace es criminalizarlo, banalizarlo, sabotear. Bernal dijo que con estos mecanismos de distribución de productos también se pretende equilibrar las necesidades de quienes viven en la frontera. La medida de cierre de la frontera es para proteger a la población venezolana del paramilitarismo, de las bandas, del contrabando, que se había hecho presente allí y controlaba esa zona de frontera. Nosotros como gobierno tenemos la obligación de liberarlo y le estamos liberando. Paralelamente al interno del país, estamos desarrollando el sistema de distribución de alimentos precisamente para compensar las deficiencias que puede haber generado el cierre de la frontera. Freddy Bernal aseveró que las bandas delictivas han conseguido armamento a través de los mercados negros, por lo que afirmó que el gobierno nacional continuará mejorando el entrenamiento de los cuerpos policiales y se mantendrán los despliegues de la Operación de Liberación del Pueblo en todo el país. 7:43 minutos de la mañana. Hacemos nuestra primera pausa. Al regreso venimos con más información. No se aparten de su pantalla. Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva parada de nuestra ruta olímpica. En apenas una ocasión, Venezuela logró superar la cifra de 100 clasificados a la máxima cita del deporte mundial. 8 años después de lograr esa gesta, Venezuela alcanza su segundo mejor registro. A continuación, repasamos cuáles han sido las mayores cantidades de clasificados de Venezuela desde Londres, 1948, hasta la fecha. 618 atletas han representado a nuestro país en los Juegos Olímpicos. Moscú 1980 y Atenas 2004 vieron a 48 atletas defender el tricolor nacional. Fernando Piñango ganó la plata en boxeo en la capital soviética, mientras que Adriana Carmona e Israel Rubio lograron 2 medallas de bronce en Grecia. Beijing 2008 fue el pico de participación de atletas venezolanos con 110 clasificados y una medalla de bronce lograda por Dalia Contreras en taekwondo. En Londres 2012 obtuvieron cupo a los Juegos 69 atletas, con una medalla de oro ganada por Rubén Limardo en esgrima. En Sydney 2000, 51 deportistas representaron a nuestro país sin lograr alguna medalla. En Río 2016 participarán por Venezuela el segundo mayor número de clasificados a la magna cita del deporte universal en su historia. ¿Será el momento propicio para lograr la mejor cosecha de nuestra historia? Cada Juego Olímpico tiene sus emblemas que lo diferencian de los demás. Su logotipo, su mascota y hasta su himno particular. Los pósters, los carteles también son parte de ello. Dan Sister desde Brasil nos cuenta y nos muestra cuáles son las obras artísticas que serán souvenirs de los fanáticos en Río 2016. Gracias, la colección de carteles oficiales de los Juegos Olímpicos fue presentada en el futurista Museo del Mañana, una de las bases de la recuperación del centro histórico de Río de Janeiro. El escenario no podría ser más adecuado. Por primera vez en la historia hay una colección como esta. Los pósters son un total de 15, cada uno con el punto de vista del artista plástico. Son 12 artistas brasileños y una colombiana, Olga Amaral. Aunque la temática es la misma, impresiona la diversidad. El cartel tamaño A3 cuesta $9, el de 90 por 60 centímetros está a la venta por $15. Un recuerdo más de los Juegos de la ciudad, que ya es una obra de arte. Hasta aquí la información, pero quedaré pendiente con más noticias de los Juegos Olímpicos. Desde Brasil, Dan Sister, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Dan, por el reporte y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en una nueva parada de nuestra ruta olímpica. Un fuerte abrazo para todos.
Con los avances de la tecnología, la exitosa franquicia de videojuegos y dibujos animados de los años 90, Pokémon, ha vuelto a la popularidad. Esto gracias al lanzamiento de Pokémon Go, una aplicación para celulares que tiene fascinados a millones de usuarios en el mundo. La experiencia consiste en un juego de realidad aumentada en el que los participantes deben desplazarse por espacios abiertos como playas, parques y plazas para intentar capturar y entrenar con ayuda de sus teléfonos inteligentes a personajes como Pikachu y Charizard. El empleo de herramientas como Pokébolas facilitarán el avance del jugador. La aplicación móvil desarrollada por Niantic Inc. ya cuenta con 21 millones de usuarios activos y solo está disponible hasta el momento en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Alemania y Reino Unido. Es tanto el furor que ha generado la aplicación que, como hecho curioso, en Brasil, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, solicitó a Nintendo en un mensaje por redes sociales que adapte el juego a las Olimpiadas Deportivas que inician en la ciudad el próximo 5 de agosto. Qué revuelo que ha causado. Fiebre Pokémon otra vez. Increíble. Al regreso, en entrevista de Venevisión, nos acompaña Ugbel Roa, diputado a la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria. Con él conversaremos en breve. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy en Entrevista Venevisión nos acompaña Ugbel Roa, él es diputado a la Asamblea Nacional por el PSV y también miembro del Consejo Nacional de Economía Productiva. Bienvenido. Sí, buenos días. Diputado, ¿qué significa que entre sábado y domingo hayan cruzado la frontera desde Venezuela hacia Colombia más de 100.000 venezolanos en busca de alimentos, productos de primera necesidad y medicinas? Mira, bueno, la cifra de los... Según el gobierno colombiano, según Cancillería. Nosotros creemos que es una frontera que evidentemente tiene su cuerpo propio, vida propia. Nosotros siempre hemos apostado por la integración y hemos creído que esta frontera debe regirse permanentemente por sus leyes, debe estar en completa actividad. Sin embargo, el gobierno nacional, cuando asumió la posición de cerrar fronteras, fue por unos elementos que hemos denunciado y que el gobierno ha denunciado permanentemente y que seguimos aspirando que el gobierno colombiano, en este caso, respete lo que ha planteado el gobierno venezolano. ¿Qué hemos dicho nosotros? ¿Por qué se asumió el cierre de fronteras? Fíjate, desde allí, en Cúcuta, se monta todo el epicentro de lo que es parte de la guerra económica y la guerra financiera que vive Venezuela, con el llamado... con lo que ha sido el tráfico de dinero, el tráfico de alimentos. Ahí se legalizó prácticamente, había una cantidad que vemos que ya se comienzan a tomar acciones de parte del gobierno colombiano y ojalá continúen para erradicar, porque prácticamente se instituyó por un decreto inclusive presidencial en Colombia, donde se instituía que la gasolina, que todo el contrabando de combustible que se daba allí, se le daba carácter legal, inclusive le pagaban impuestos a las alcaldías. Una cosa atroz y que era en contra del gobierno venezolano. Por otro lado, encontrabas allí más de 4.000 casas de cambio que atentaban y que prácticamente jugaban a desestabilizar nuestra economía, sin contar el dinero en efectivo que se compraba, porque no sé si recuerdas las denuncias que se hicieron en reiteradas oportunidades de la compra de dinero, en este caso bolívares en efectivo, para hacer todo el triángulo perverso de poder extraer y pagar los productos que se traían de Venezuela. Pero hay algo también bastante delicado y muy importante que se denuncia en este caso en lo que ocurría en esa frontera, que era todo el tema del paramilitarismo, todo el tema de la violencia, cómo se opera desde allí y cómo esos grupos, junto a actores de la extrema derecha venezolana, han apostado a desestabilizar nuestra democracia, a desestabilizar ese estado fronterizo y ojalá el gobierno colombiano tome las acciones que tiene que tomar. El gobierno venezolano ha hecho todo lo posible por normalizar esa frontera. Ahora nosotros necesitamos que de verdad los problemas puntuales que se han denunciado allí se le den soluciones ya. Atacar la médula espinal del problema para que esa frontera vuelva a la normalidad. Diputado, ya en tema parlamentario, la semana pasada la Asamblea Nacional decidió dejar sin efecto ese acto administrativo ocurrido en diciembre del año pasado que designó a 34 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. De hecho, están llamando ya a postulaciones para sustituirlos. ¿Qué piensa de esto? Mira, la Asamblea Nacional, la directiva de la Asamblea Nacional sigue creyéndose un suprapoder, sigue creyendo que ellos pueden pasar por encima de todas las decisiones. Ya hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia con respecto
Los magistrados, nosotros no podemos destituir magistrados, no podemos hacer ese planteamiento que está haciendo la directiva de la Asamblea Nacional y la oposición de forma desesperada, va en contra de toda decisión jurídica y va en contra inclusive de nuestras competencias. Entonces, ellos lo que tratan es seguir buscando generar caos, buscando generar violencia y entorpecer el diálogo. Esto es parte, esta decisión de parte de la Asamblea Nacional, de la directiva, es entorpecer lo que estamos llamando nosotros a la oposición venezolana. Un diálogo, pero un diálogo sincero y sin condiciones. Ellos insisten en entorpecer cualquier característica o cualquier fase de diálogo que se pueda estar buscando en el país, porque no les interesa la solución de los verdaderos problemas que hoy padecemos los venezolanos. A ellos solamente les interesa llegar al poder a como dé lugar. Ya que toca exactamente el tema del diálogo, el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, el secretario ejecutivo, Jesús Torrealba, añadía otro elemento. Decía que ahora hay que pensar en dialogar, pero con la vista puesta en el alto mando militar. Esto luego de la decisión del presidente Maduro de poner frente a la misión Abastecimiento Soberano al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Además, dijo también que no se negocian las condiciones entre las cuales está pues que haya un representante del Vaticano, la liberación de los presos políticos, y dijo con mucho énfasis que no se negocia el referendo revocatorio, que tiene que hacerse y este año. Mira, primero que el referendo es un problema de ellos, no de nosotros. Nosotros no somos los que estamos buscando referendo. Segundo, no se pueden hacer las cosas cuando a la gente le da la gana. Las cosas son como lo dictan las leyes de la República, como lo dictan los lapsos que se establecieron. Que ellos traten de seguir vendiéndole una mentira al pueblo que los apoyó, porque sí, ellos tuvieron una votación y se les ha reconocido, porque si alguien ha reconocido las decisiones y reconoce lo que ha dictaminado nuestro Consejo Nacional Electoral, ha sido la Revolución Bolivariana, en este caso nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Pueblo Patriótico. Ahora, este señor pretende, para nosotros el diálogo, el referéndum no tiene nada que ver con el diálogo. El diálogo, nosotros no tenemos que condicionar el diálogo al referéndum. No, señor, usted aspira, nosotros queremos conversar de los problemas reales, la violencia que ustedes generan, el bloqueo financiero al cual vienen apostando, la guerra económica para la cual se han prestado. Nosotros queremos buscar los problemas que afectan al quehacer, al día a día del venezolano, buscar solución para esos problemas, invitarlos a que sean parte de ellos, porque le hemos dicho, debemos asumir los problemas estructurales del país como un problema de Estado y no solo de gobierno. Ahora, ellos no quieren eso, ellos no les interesa el diálogo porque ellos están embriagados por buscar el poder, embriagados, están locos, no tienen otra alternativa que inventar y desmontar cualquier opción que estemos dando, que dé el Ejecutivo Nacional para buscar fortalecer la democracia venezolana. Usted, que además integra el Consejo de Economía Productiva, ¿por qué acaba de hablar de un bloqueo económico hacia Venezuela? ¿Es interno, es externo? ¿Cómo nos califican en cuanto a riesgo país? ¿Qué es lo que está ocurriendo según su óptica? Mira, recientemente la extrema derecha mundial, no solamente porque a veces nosotros, y yo quiero que el país sepa, nosotros no peleamos con estos que figuran aquí como líderes de oposición, nosotros peleamos contra todo un andamiaje de la extrema derecha mundial montado desde Estados Unidos para desestabilizar la principal reserva de petróleo que hay en el mundo, que es Venezuela. Entonces, ¿por qué te digo esto? Mira, no es casual que calificadoras de riesgo como Fitch, Moody's, Goldman Sachs, JP Morgan, entre otras, a Venezuela permanentemente se le castigue en cuanto a la deuda soberana y a la deuda de PDVSA. Porque no quieren que tengamos ninguna opción para poder, en un momento como el que vive hoy Venezuela, donde estamos frente a una guerra no convencional y una caída de los precios del crudo, nosotros poder ir a los mercados internacionales. Por otro lado, vemos la acción del Citibank, una acción que busca precisamente sabotear y que cuando ve que nosotros comenzamos a repuntar, porque esto también tenemos que decirlo, ya nosotros tocamos fondo, ya comenzamos a salir a flote. Hay unas excelentes conversaciones con los verdaderos empresarios, aquellos que están ganados a darle otra oportunidad al país, porque tenemos que entender de que esto es un problema que tenemos que abocarnos todos a ello, como es producir, como es resolver los problemas del día a día del venezolano. Ellos utilizan su arma letal, ¿cuál es? Seguir golpeando la economía y bloquearnos financieramente. Citibank nos cierra las cuentas y ahora se van del país, con la firme convicción de que cualquier inversionista o cualquiera que quiera apostar en el país no pueda seguir haciendo negocio con Venezuela. ¿Qué significa
El cierre de Citibank significa, por un lado, que era una de las instituciones que utilizábamos para pagar a los acreedores, no solo de PDVSA, sino a los acreedores de la República. Por otro lado, era parte de la plataforma de negociación para cualquier compra que nosotros hiciéramos en el exterior. Eso es parte de esa guerra económica y que el pueblo tiene que conocer y que el pueblo tiene que saberlo, porque muchas veces pretenden hacer ver que es el gobierno, que somos nosotros quienes estamos negados a buscarle solución a los venezolanos. Ellos han querido colocar como parte de las negociaciones, inclusive hablar de la posible salida del presidente Nicolás Maduro. Para nosotros es innegociable. Primero, que es un presidente legítimo, y segundo, para nosotros los verdaderos chavistas estamos comprometidos con el presidente Nicolás Maduro y bajo ninguna circunstancia hay negociación ni de referendo adelantado, porque el referendo, si lo hay, si logran recoger la firma, tiene que ser el año que viene, no dan los lapsos para que sean este año. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Entrevista a Venevisión. Gracias a ustedes. Así despedimos al diputado Ugbel Roa, representante del PSV en la Asamblea Nacional, y quedamos contigo, Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión. Gracias por acompañarnos y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo.